tardes, hermanos, amigos. Estamos en esta nueva transmisión dándoles las bienvenidas. Queremos en esta tarde compartir escrituras, reflexionar acerca de la palabra de Dios y también poner en oración necesidades y el tiempo que vamos a estar juntos. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permitís vivir, Señor, porque vos tenés el control de todas las cosas. Vos conocés nuestras vidas, Señor, vos conocés lo que somos y nos presentamos en esta tarde delante tuyo. Quiero rogarte por aquellas personas que están pasando enfermedades, Señor, para que tu mano poderosa los esté tocando, para que estés obrando milagros, Señor, en aquellos que están padeciendo en esta hora, aquellos que están sufriendo, Señor. Te ruego tu mano de misericordia, Señor. Te rogamos también por tu palabra, Padre, para que sea guía para nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta tarde a entender tu verdad, a entender tu palabra, Señor, y poder ponerla en práctica, Señor. Que no solamente seamos oidores, sino que también podamos practicar esto que estamos leyendo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy justamente vamos a hablar del sufrimiento. Un filósofo francés hizo un comentario. Dijo, Dios está muerto, Marx está muerto, y yo por mi parte no me siento muy bien. Bueno, estas palabras, esta actitud ilustra un poco el pesimismo, ¿no?, que hay reinante en nuestra sociedad. Y la gran pregunta es si en verdad hay un Dios, ¿por qué permite tanto sufrimiento en el mundo? Y esta pregunta no solamente se la hacen las personas que no conocen al Señor, sino también muchos cristianos se debaten sobre esta pregunta. Y solamente la vamos a poder entender esta pregunta a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra. Básicamente, para empezar, hay 4 tipos de sufrimientos. El primer tipo es el sufrimiento que es como resultado de los desastres naturales, ¿no? Por ejemplo, un terremoto, una gran tormenta, inundaciones, una pandemia, cuyas consecuencias afectan tanto a justos como a injustos, como dice Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Esto es justamente lo que pasa en los desastres naturales. La segunda clase de sufrimiento podría denominarse la inhumanidad para con el hombre y con el hombre. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, las guerras. En esta categoría entrarían las guerras. El hombre trata de herir a su prójimo, por motivo o razón cual fuera, codicia, orgullo, maldad, hay muchos motivos. En Santiago 4, 1 al 2 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten a vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y luchás, pero no tenés lo que deseás. ¿Por qué no pedís? El tercer tipo de sufrimiento se muestra con claridad en la vida de Job, en la Biblia. Para los que no sepan, Job era una persona muy creyente, creía en Dios, en su palabra, conocía de él y tuvo una serie de acontecimientos que provocó que perdiera todo. Tenía una familia numerosa, tenía mucho ganado, tenía tierras y perdió todo con diferentes circunstancias, las cuales hicieron que él quedara sin nada, enfermo y, y mal, y sufriendo, ¿no? Esto fue un resultado de un ataque directo de Satanás, quien comenzó a actuar y le causó este sufrimiento a Job y su familia. La cuarta clase de sufrimiento es la que se produce como resultado de nuestras propias acciones equivocadas. Por ejemplo, si me arrojo del techo de mi casa y me rompo una pierna, que es lo menos que me podría llegar a pasar porque en realidad podría matarme, estoy sufriendo porque quebranté una ley, la ley de gravedad en este caso. De la misma manera, los individuos sufren cuando quebrantan las leyes morales de Dios. Mucho sufrimiento existe como resultado de malas acciones que hacen los hombres, ¿no?, que hacemos nosotros. Cada vez que el hombre quebranta las leyes de Dios, hay otro que también va a estar expuesto al dolor. En el caso de Acán, en Josué 7, cuando codició y tomó parte del botín, Dios le había dicho que no tomara nada. Terminaba la guerra y se
se iban directamente, no tenían que tomar ningún botín, no tenían que tomar nada. No hicieron caso y ese pecado le costó la vida a 36 hombres después en otra batalla contra el pueblo de Jai. Otros van a sufrir por la desobediencia de una persona, es inevitable. Ya sea que hayamos provocado nuestro sufrimiento o no, la manera en la que respondemos a él habrá de construirnos o destruirnos como cristianos. Las circunstancias por lo general no moldean nuestro carácter, sino que lo revelan. Pero uno cuando responde adecuadamente a las pruebas, empezamos a desarrollar paciencia y un carácter mucho más maduro. Nuestro carácter tiene que ser como el de Cristo. En Romanos 5, 3 al 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y esto lo decía Pablo, que sabía bastante de las tribulaciones. Los problemas, las presiones, las calamidades estas que hablábamos, o la muerte de un ser querido, a menudo hacen que nos examinemos y tratemos de descubrir pecados en nuestra vida. El dolor obviamente nos afecta, sin embargo debemos tener cuidado de no permitir que Satanás nos abrume con un falso sentido de culpa o un dolor por demás excesivo. La esposa de Job, que recién habíamos hablado, que había perdido todo, después de que estaba en su peor momento, lo instó a maldecir a Dios y a morirse a Job. Pero él no se dio por vencido. Job siguió adelante, permaneció fiel al Señor. Fíjense que al final Dios le devuelve todo lo que tenía. Y no solo eso, le da más todavía de lo que tenía al principio. Qué fenómeno. En Job 42, del 10 al 12 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnos. Fíjense, mucho más de lo que tenía antes. En vez de centrar la mirada en las circunstancias, debemos mantener nuestros ojos en Jesucristo, la fuente de vida. Él nos va a dar la victoria en cualquier situación que atravesemos. Y como resultado de esa prueba vamos a ser cristianos más fuertes y mejor equipados para servirle a Dios y servir a otros también. En los tiempos de pesimismo y sufrimiento tenemos que decir como decía el salmista, Él está a favor mío. ¿Qué podré temer? ¿Qué podrá hacerme el hombre? En Salmo 118:6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor mismo, Cristo como un siervo sufriente, es nuestro consuelo y esperanza en los tiempos difíciles. Y uno se pregunta, ¿cómo puedo confiar en Dios en medio del sufrimiento? Hace unos años, unos cuantos años atrás, un submarino se colapsó, se hundió, no el Ara San Juan, sino otro en Estados Unidos, en América del Norte. Y por fin la nave fue encontrada en este caso, y se mandaron buzos para evaluar cómo era el estado de los restos, porque se daba por entendido de que no había sobrevivido nadie. Y cuando los buceadores estaban cerca del casco de la nave, empezaron a escuchar un golpeteo en código Morse, que venía del interior del submarino. Sorprendentemente había personas que habían sobrevivido. Y el mensaje era una pregunta terrible que decía, ¿hay esperanza? ¿Hay esperanza? Y se repetía constantemente. Y yo creo que todos nos hacemos la misma pregunta cuando debemos enfrentar un problema serio, cuando una tragedia nos toca de cerca, una enfermedad, la pérdida de un pariente. Después de todo, tenemos que pensar que no estamos libres de sufrimiento. Frustración por un desempleo, cuando nos echan, la angustia de un hogar destrozado. Hay muchísimas dificultades que se pueden llegar a presentar. Y es como que nos sentimos atrapados, nos sentimos como sumergidos con ese peso encima por la circunstancia. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿hay esperanza? ¿Hay esperanza de solucionar este problema?
En tales ocasiones tenemos que recordar la palabra que está en Romanos 8:28, que también es de Pablo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si fuimos llamados y recibimos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que entender esto. Pablo no dijo, comprendemos que todas estas cosas nos ayudan a bien. Pablo dijo, ciertamente sabemos que ayudan a bien. Esta promesa es un ancla para nosotros, porque sabemos que es así. No tenemos que dudar a pesar de las circunstancias. Sabemos que Dios nos va a ayudar. El apóstol Pablo había reclamado esta promesa muchas veces, aún antes de haber escrito esta carta a los romanos. Él sabía lo que era sufrir, él realmente sabía lo que era sufrir. Penurias, persecuciones, indiferencias, traición, soledad, enfermedades, de todo le había pasado. Lo habían apedreado, azotado, sufrió naufragios, tuvo hambre, sed, tremendas presiones había recibido Pablo. ¿Y qué evitaba que Pablo se hundiera? Yo creo que era su total confianza en Dios, que promete sostenernos pase lo que pase. Y al final de su vida Pablo pudo decir en 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él sabía en quién había creído. Él estaba seguro de que Dios iba a guardar lo que él le había encomendado hasta el día de su retorno. ¿Y qué era lo que le había encomendado? Su propia vida. Pablo le había encomendado a Dios su propia vida. Y sí, seguramente pasamos dificultades, pero tenemos que dejar nuestra vida en manos del Señor. Creamos de corazón las palabras que dicen Filipenses 4 del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Acá hay muchas frases para poder usar de ejemplos y escudriñar esta parte de la palabra, porque dice, con toda oración y ruego, es una constante en la vida que tenemos que llevar, estar siempre en oración, en ruego, y después dice en acción de gracias. ¿Qué significa? Que tenemos la certeza de que Dios va a obrar en nuestras vidas, por eso damos gracias, por eso el que escribió daba gracias, con toda acción de gracias, porque sabía que Dios iba a cumplir, que no le iba a fallar, porque Dios es así. Dios no falla. A veces no entendemos nosotros las razones que tiene Dios, pero Dios quiere lo mejor para nosotros. Y como Job, a pesar de las circunstancias, Job fue fiel y Dios, que no es deudor de nadie, le compensó y le duplicó y triplicó y más también lo que él ya tenía de antes. Y después dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No podemos entender lo que es la paz de Dios. Fíjense qué maravilla. Tenemos que entrar en ese mundo espiritual y entender lo que es la paz de Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento. Pero lo que dice acá es una promesa: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me está prometiendo que si yo busco al Señor, Él va a guardar mis pensamientos en Él. Cuando las tormentas de la vida parecen abrumadoras, Dios desea que experimentemos su perfecta paz. Tenemos que orar en todo momento y aferrarnos a estas promesas. Sin duda vamos a empezar a experimentar lo que es la paz de Dios, lo que es esa paz que a pesar de las tormentas, a pesar de las dificultades que, como dijimos recién, sabemos que van a venir, es una constante. Vivimos en un mundo y la palabra dice que van a venir tiempos peores todavía, pero tenemos que aferrarnos a las promesas que Dios nos da en su palabra. Tenemos que orar en todo tiempo, leer la palabra para entender estas promesas, y a la vez que leo voy creyendo, y así sucesivamente, leo y creo. Es muy importante que mantengamos esto siempre en nuestros corazones y en nuestra mente, que necesitamos leer, necesitamos comprender la voluntad
de nuestro Padre y necesitamos experimentar esa paz que Él tiene para nosotros, que no es la paz que uno ve en el mundo. Ah, tengo plata, tengo bienestar, tengo esto, entonces estoy en paz. No, esa paz no existe, porque de un día para el otro, como Job, le desaparece todo. Tenemos que experimentar la paz de Cristo, que es una paz verdadera, que aunque no tenga nada en el bolsillo, aunque esté sin posesiones y sin nada, esa paz me inunda y siento la tranquilidad de saber que está mi vida en las manos de nuestro buen Dios. Así que les animo a que busquen esa paz, que busquen estar en oración constante, en lectura de la palabra y experimenten lo que es la paz del Señor. Amén. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima transmisión.